Ana Ruiz Reche, soy de Vélez Blanco, tengo 58 años y nací aquí, he trabajado fuera, pero he vivido aquí prácticamente menos 8 años siempre. He trabajado de enfermera toda la vida, en Barcelona y aquí en Vélez Blanco 38 años. He sido feliz porque encima de trabajar lo que me gustaba y me han pagado por ello, he trabajado en mi pueblo, que aunque nadie es profeta en su tierra, me he sentido muy querida siempre. Y ayudando a mi gente, aunque lo he pasado bastante mal en ciertas ocasiones, porque cuando las cosas se complican y pasan cosas graves, pues la verdad es que lo pasan mal porque los conoces desde siempre. Entonces lo pasas peor que si estás en un sitio que no conoces a nadie. La persona es la misma, pero sin embargo tú no sabes las circunstancias cuando estás en un hospital de esa persona, lo que viviendo aquí sí. Para mí ser mujer lo es todo, porque he podido ser madre, cosa que un hombre por desgracia no lo puede ser. Bueno, puede ser padre, pero no es lo mismo. También os lo digo, que los 9 meses que las madres llevamos a nuestros hijos dentro ya sientes algo muy importante. Por lo demás yo creo que somos igual hombres que mujeres, pero la diferencia yo la tengo en eso. Siempre hay algunas distinciones, pero yo creo que somos complementarios unos de otros. Tampoco hay que excluir los hombres ni las mujeres. Mira, yo me crié, mi padre era guarda forestal y vivíamos en un cuartel aislado en medio del monte. Tengo una hermana con 11 años menos que yo. A mí me tuvieron que meter en un colegio de monjas internas para que estudiara, porque allí ni pasaban profesores ni había escuela. Por detrás de la muela, justo detrás de la muela, que entonces los forestales tenían que vivir en los cuarteles. Y claro, así no podía estudiar. Primero me llevaron a casa de mis abuelas, que había escuela comunitaria, y estuve un año con casa de cada abuela, una en el Cercado, otra en el Piar, pero ya vieron mis padres que eso no era sistema, y entonces me metieron interna en un colegio en Belarrubio. Después me vine aquí, que ya les permitían a ellos venirse, y había un profesor que daba clases hasta cuarto. Ya quinto lo hice en Lorca y sexto. Sí, mi padre en aquellos tiempos era un avanzado de su tiempo. Él no tenía más manía que sus hijas estudiaran, que en aquellos tiempos la verdad es que los padres se preocupaban más de que bordaran y cosieran que de que estudiaran, pero mi padre eso lo tenía clarísimo. Además no había manera de pensar sí o sí era. Tenías que estudiar quisieras o no quisieras. Y ahora se lo agradezco, bueno, se lo he agradecido hace muchos años. No colaboró durante bastantes años, porque él trabajaba afuera, pero sin embargo mi madre a los 54 años tuvo un ictus y se quedó bastante impedida. Yo estaba ya aquí, pero yo trabajaba, tampoco podía estar las 24 horas con ella. Y entonces mi padre ya se había jubilado y cuidó de ella 20 años como el mejor. Jamás lo he visto pelearse y él se quitaba los bocados de su boca para dárselos a mi madre. Jamás lo oí quejarse de estoy atado, no puedo ir a ningún sitio por esta mujer, porque él jamás. Él vivía por y para ella y para nosotros. Fue esa persona que cuando te falta dices, qué espalda más descubierta se me ha quedado. Eso fue mi padre para mí y creo que para mi hermana también. Mi vida, si no hubiera estudiado, me imagino que hubiera sido por la de la mayoría de las mujeres de mi edad. Estar en la casa y cosas de casa y ya está. Para mí fue muy importante el estudiar, que de hecho yo la carrera la hice después de casada y con un hijo. Mis padres me tenían muy atado, o sea, no me dejaban salir, solo era estudiar. Y entonces yo pensé que la única manera de tener libertad era casarme, cosa que muy equivocada, por cierto, pero bueno. Y me casé y encima me fui a Barcelona a vivir, que no había salido de Vélez Blanco nada más que para ir a Lorca a examinarme. Así que imaginaros cómo pudo ser. Pues cuando yo llegué allí, que no sabía ni salir a comprar el pan, que para comprar el pan hacía kilómetros y kilómetros y tenía 20 panaderías al lado, 19 recién cumplido. Aunque el idioma no estaba tan impuesto en Cataluña, pero ya empezaba a ser un poquillo así. Y bueno,
yo lo único que quería era trabajar. Y entonces me pedía trabajo de secretaria y no sabía escribir a máquina. Yo me creía que por llevar el bachiller ya lo tenía todo y no tenía nada. Total que mi vocación siempre fue ser enfermera, pero mi padre no me dejó con 14 años irme a Granada. Me dijo, hacer el superior y entonces te vas. Y entonces allí, como todavía se podía hacer, aunque ya tenía el superior, me encontré un ángel, que yo digo que siempre tenemos un ángel, una persona de aquí de Vélez Blanco, me la encontré allí y me dijo, ¿a qué te dedicas? Digo, pues ahora voy a trabajar a la fábrica de mi suegra. Dice, pero tú tienes estudios, ¿por qué no haces algo? Digo, uy, mi ilusión hubiera sido hacer enfermería. Digo, pero ¿cómo ahora con un niño y yo ya mayor? Bueno, tampoco era tan mayor, lo que pasa es que yo me sentía mayor. Y me dijo, mira, la escuela de enfermería está ahí, acércate y pregunta. Me acerqué, pregunté, y mira por dónde, solo tuve que echar los papeles para una entrevista que tuve que hacer, un examen de ingreso y una carta que tuve que escribir. Total que lo hice, me costó mucho trabajo, porque encima en segundo de carrera me cogieron para trabajar de auxiliar, donde hacía las prácticas. Trabajé muchísimo, muchísimo, pero claro, era muy joven. Y podía con todo, con la casa, con el niño, con los estudios y con las prácticas. Me tiraba 17 horas en hospitales, unos de práctica y otros trabajando. Así que, pero valió la pena, porque trabajé en lo que me gustaba toda mi vida. Se llama Paquita Gallardo. Para mí fue un ángel de la guarda, que te presenta, que yo la conocía del pueblo, pero no tenía amistad ni nada. Pero ella fue la que me abrió la puerta. Sí que es verdad que hay diferencia a lo mejor de una capital o de un pueblo más grande, porque las mujeres tal vez sin sus maridos, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría no tienen la suficiente valentía para decir voy a tomarme un café sola. O tienen que ir con amigas o tienen que ir con el marido, alguna minoría, tampoco son todas. Entonces se ven un poco más cohibidas en ese sentido. Uy, entonces era abismal, entonces sí que era abismal. Entonces no te dejaban salir sola. Bueno, a mí, por ejemplo, no me dejaban salir sola si no iba con amigas, sola yo, a tomarme un café, que va. Hay mucha diferencia, es abismal. Pues yo decía, madre mía, he venido al sitio de la libertad, pero tengo la misma que tenía allí, más o menos. La libertad tenía la misma, no cambió nada, porque cuando no manda tu padre, manda tu marido, o sea que lo mismo tiene, que lo mismo da. Si no vas con él, nada. Eso que yo tuve mucha suerte de trabajar pronto, y entonces ya te relacionas con las compañeras, sales de cenas con las compañeras, hay celebraciones que sales con tus compañeras, que no es lo mismo tampoco. Cuando trabaja uno es diferente. El amor yo ya casi que no creo, tal vez por la edad, porque se tiene una cosa idealizada y luego ves que no es así. Pienso que no creo en el amor ya. El amor más importante que puede haber es el de los hijos. Ese es incalculable, o sea, por la única persona que yo daría mi vida sería por mi hijo, ni por un hombre ni por nadie. En ese amor sí creo, en el amor de pareja empiezo a no creer. Mi primer beso fue después de casa, imagínate, fíjate los años como van ahora, la diferencia. Uy, no me podía tocar ni a la ropa. El noviazgo fue por carta y por teléfono, pero no el teléfono que hay ahora. Aquel que había una telefonista que ponía y enganchaba la conversación, que se enteraba ella antes que yo. También te digo que cuando yo me casé, dije, no lo conozco. Es que no nos conocíamos, ni él a mí ni yo a él. No nos conocíamos. Aún así, el matrimonio duró 25 años. Biblia jamás ha hablado de educación sexual. Mi padre era, bueno, para esas cosas era machista total. Machista, que no se podía hablar de sexo, ni que el novio te tocara ni a la ropa. Madre mía, me enteré de cómo se tenían hijos a través de las amigas. Si en la familia que va no se hablaba de temas sexuales en absoluto, por lo menos en la mía.
Mi padre era muy severo para eso. Era lo único que yo le veía que era muy raro, que luego le dije, papá, cuando yo me casé y me fue mal la cosa, le decía, papá, a mí no me pusieron en la puerta de mi casa ni en la Plaza de Cataluña un monumento porque fui virgen al matrimonio y porque no me había tocado mi marido a la ropa. No, no, no. Y si me hubieras dado más libertad, tal vez mi juventud no me la hubiera echado a perder, porque me la eché. Yo no tuve juventud, no sabía lo que era ir de guateque, que entonces se iba, ni a bailes, ni nada. Yo eso se lo recriminé a mis padres. ¿Qué va? Cuando tuve yo la primera menstruación, la única respuesta que tuve de mi madre, Virgen del Carmen. Yo decía, pero bueno, ¿por qué dice mi madre esto? Luego con las amigas, pues ya sabes lo que es. Mi madre me dio los pañitos que había que lavarlos y todo, y esto es lo que tienes que usar. Yo ya estaba en el colegio de las monjas, imagínate en el dormitorio de las niñas más pequeñas, porque había de mayores y de pequeñas. Cuando yo tenía que echar aquello a lavar me daba una vergüenza que para qué, porque no había niñas que tuvieran la regla en mi dormitorio. Y me sentía mal. El sujetador me lo puso también en la maleta y a mí no me lo ponía porque me daba vergüenza echarlo a lavar, imagínate. Es más, yo con mi hijo, cuando nació su hermana, y una que no la parió, pero como si la hubiera parido. Con ellos yo sí le he explicado, bueno, a mi hijo concretamente digo, tú no sabes por dónde salen los niños, ¿verdad? Pues ven, que lo vas a ver. Me habían dado un corte por lo viejo. Y yo cada vez que me preguntaban tampoco me avanzaba, tampoco quería ir delante de ellos. Cuando me preguntaban tenían la respuesta que querían. Y con mi hija igual. La otra niña que tengo, que es saharaui, que vino en plan de estudio y lleva ya aquí, ya se queda porque vino con 14 y tiene 33, pues ya venía, ya era mujer, ya había desarrollado. Pero de todas formas yo le indicaba cosas que a lo mejor allí no se las habían dicho. Y de hecho, pues aquí está, aquí sigue. Muy bonita, porque los niños saharauis les das tú, pero ellos te dan más. Te dan muchísimas satisfacciones, porque hay cosas que viven aquí que no las han vivido nunca. Su primer cumpleaños fue de 14, los cumplió aquí, y le regalé un vestido y quería flores de plástico, no ni siquiera naturales. Y cuando le di el vestido dice, me ha regalado mi primer vestido. Nunca había tenido vestidos, nada más que sobras de los que se llevaban sus hermanos cuando venían a España y cosas de esas. O sea que ella aquí ha vivido, pues de hecho ya le han dado la nacionalidad española porque se siente más española que saharaui. Lleva más años también, es verdad, ha hecho su carrera aquí, en fin, bien. Y los otros hijos, pues como una hermana más. O sea que encantados de tenerla, son los primeros que querían. Yo no llegué a divorciarme, yo solamente me separé, porque no pretendía casarme más. Yo les digo a todos los que me conocen, si alguna vez digo de casarme, cortarme las manos, que yo no tenga que firmar ningún papel, pero creo que es una salida muy buena, porque el amor no siempre va bien. Al que le va bien, perfecto, pero al que no le va bien, ¿qué? Mi separación en este pueblo fue el peor momento que yo he pasado, porque yo nunca había dicho lo que pasaba en mi matrimonio a nadie. Entonces cuando me separé, pasaba por el pasillo del ambulatorio para ir a mi trabajo y me miraban como si hubiera matado a alguien. Aquello yo lo notaba y se los decía a mis compañeros y me decían, no, eso son figuraciones tuyas, no. Lo notaba porque tú con las miradas a veces te pueden matar. Y yo me sentí mal, me sentí muy mal porque nadie sabía lo que pasaba en mi casa. Claro, él no trabajaba y decían, fíjate tú que lo ha dejado y no trabaja. Todas las lástimas eran para él. Una vez una de mis amigas me dice, ay, me da tanta lástima de tu marido, digo, mira, tú estás separada. Si tanta lástima te da, llévatelo a tu casa. Claro, ¿qué le vas a decir? Yo también
romper una familia no es agradable para nadie, pero cuando no puedes vivir más, no puedes. Y yo sabía que así no podía durar más. Posiblemente mi referente soy yo mismo. Eso sí es, la verdad es que para eso he sido muy valiente. Siempre he hecho lo que he querido y lo que me ha gustado. Por más que me hayan dicho no pases por ahí, yo he pasado. De hecho, mis padres no querían que me casara porque veían lo que iba a pasar, pero yo me empeñé y me casé. Yo he hecho siempre lo que a mí se me ha metido en la cabeza y la verdad es que unas cosas me han salido bien, otras mal, pero no le he podido echar la culpa a nadie, solamente yo. Ahora me encontrará de 8 años, madre mía. Le diría que hiciera lo que le diera la gana, le dijeran los padres o no, lo que fuera. Y esto no es un ejemplo para las niñas de 8 años, pero realmente yo dejé de vivir mi juventud por hacerles caso a mis padres. Es que si me decían a las 8 aquí, a las 8 estaba yo. Y si hubiera sido rebelde, pues no me hubiera perdido la juventud, que me la perdí, ¿eh? Ahora también os digo que a partir de los 50 años que yo me separé, bueno, me separé con menos, pero yo empecé a salir a los 50. He vivido mi vida mucho mejor que cuando era joven y la sigo viviendo. Hago todo lo que me gusta. Y sobre todo a la Ana de 8 años le diría, eso sí, que estudiara, pero que no perdiera solamente la primera en los estudios y la primera en divertirse también. Que no dejara nada por los estudios, simplemente se pueden hacer las dos cosas. Se puede estudiar y se puede divertir uno.